y todas, bienvenidos a STEMpire, el podcast donde la innovación tiende al infinito. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la inteligencia artificial en los deportes. Mi nombre es Juan Pablo. Mi nombre es Ami. Y el día de hoy, para tratar este tema muy interesante, tenemos un invitado muy especial. Recibamos al maestro Roberto Arturo Morales Cruz, quien es docente de tiempo parcial en el Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla. Es egresado de la licenciatura en Actuaría, tiene un Master of Science del Georgia Institute of Technology y sus intereses incluyen el uso responsable de la IA, ética en ciencia de datos y la inclusión financiera. Actualmente es Data Scientist Manager en el sector financiero, además es un apasionado del deporte, exjugador profesional de fútbol americano y ha sido reportero deportivo y editor en medios nacionales e internacionales. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí. Muchas gracias a usted. Y bueno, para introducirnos en este tema tan interesante, ¿nos podría explicar un poco de qué relación existe entre la inteligencia artificial y los deportes, que uno pensaría que son temas completamente diferentes, pero muy célebres actualmente, ¿no? Claro que sí, pues vean, justo el deporte es, como muchos ambientes, pues siempre se busca innovar, competir, ganar de cierta manera, claro. Pero la diferencia es que en el deporte, pues, a diferencia de otras industrias, en el deporte hay un claro ganador, alguien que no gana, y además, pues, en el deporte cualquier ventaja, por más pequeña que sea, puede hacer la diferencia entre un ganador y alguien que pues es derrotado, ¿no? Entonces, después de tantos esfuerzos fue que a alguien se le ocurrió, oye, metamos estos temas, analicemos datos, veamos qué ventaja nos puede dar el tomar cierta decisión con respecto a tomar otra decisión. Y fue ahí donde justo alguien les dijo, oye, pues lo que quieres hacer es directamente inteligencia artificial, analítica, ciencia de datos. Antes obviamente era pues justo a nivel estadística lo que se decía que uno quería hacer. Entonces fue ahí donde justo empezó a surgir el interés de meter estadísticos entre los equipos deportivos, dentro de todos los tomadores de decisiones, y poco a poco ha ido creciendo la industria. Entonces hoy en día no conozco un equipo profesional que no tenga por lo menos a alguien dedicado a analizar datos dentro de sus filas. Entonces, muy grande ese ambiente. Claro, como usted menciona, realmente hay una gran historia detrás del uso de la estadística y sobre todo, pues, usted menciona en su artículo que inició con un Cybermetrics. Varios equipos empezaron a utilizarlo para ir mejorando el rendimiento de sus jugadores. Entonces, ¿usted qué consideraría que sería la evolución de este uso de datos que ha estado ocurriendo en la modernidad? Claro, pues creo yo que va totalmente de la mano con justamente cómo ha ido creciendo el mundo de inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica. ¿Qué es lo que pasó? Muchos años siempre hemos tenido datos, muchos deportes han sido famosos por recabar datos históricamente. El béisbol es el ejemplo más claro, que justo es el que hago referencia en el artículo que escribí, pero pues todo ese tiempo fuimos recabando datos, pero teníamos una limitante, que era la limitante computacional. Claro. En los 90s, 2000s empieza a haber un cambio donde pues ya la limitante ya deja de ser la computadora. Cada vez teníamos tecnologías más avanzadas, más baratas, que ahora ya cualquiera puede ocupar. Antes estaba limitado pues justamente a ciertos sectores muy académicos, y cada vez fue permitiendo que más gente entrara a este mundo. Y entonces con este cambio tecnológico y que ahora ya no tenemos esa limitante, pues hubo un boom que justo a principios de los 2000 es donde más se puede notar, y donde justo llegamos a la época actual donde pues ya todos los equipos pueden explotar el uso de datos, sigue innovando y cada vez hay usos más interesantes dentro de pues sí, sus aplicaciones que tienen de la inteligencia artificial en el deporte. Sí, claro. Lo que usted menciona es muy cierto. La inteligencia artificial es algo que ya ha influido en gran medida en nuestras vidas, en este caso en el deporte. También menciona en su artículo sobre la recopilación de datos a través de cámaras, sensores y otros dispositivos que ya incluyen la inteligencia artificial para, de alguna manera, analizar el rendimiento de los deportistas. Tomando esto en cuenta, ¿cuál considera que son los desafíos que enfrentan en los equipos deportivos, los deportistas individuales, al integrar esta tecnología en su entrenamiento y su desempeño? Es decir, ¿afecta positivamente, negativamente? Creo que afecta positivamente. Creo que la principal limitante que hay todavía hoy en día, y eso es inherente a cualquier industria, es que pues muchas veces los tomadores de decisiones son personas que tienen cierta edad, tienen cierto tipo de forma de hacer las cosas, creen que la experiencia es lo único que les va a dar la ventaja. Y pues justo, ¿no? Al menos en la industria de datos, si les digo, inherente a si es en finanzas, si es en ciencias, en
comunicación, en ciencias aplicadas, etcétera, pues justo los tomadores de decisiones se rehuyen un poquito a aplicar la tecnología, al aplicar los datos. Y entonces creo que es el primer reto al que hay que enfrentarse, ¿no? Pongo el ejemplo justo de, por ejemplo, Jayden Daniels, que es un quarterback que acaba de ganar, de llegar a la final de conferencia, un paso del Super Bowl en la NFL. Él llegó con esta idea de ocupar una tecnología que era justamente Virtual Reality, ocupar sus gafas que le permitían tener entrenamientos virtuales sin tener que necesariamente desgastar su cuerpo. Él llegó con esta propuesta y le costó, o sea, la historia, no estuve ahí obviamente, pero la historia que al menos se reporta es que sí hubo un choque inicial, convencer a los tomadores de decisiones, a entrenadores, a gerentes generales, los dueños de los equipos, en que justamente se metían de lleno a estas tecnologías. Los resultados ahora lo avalan y ahora seguramente van a haber nuevos equipos que se sumen también a esa iniciativa, claro, pero sí, había que romper esa pared justamente con cualquier nueva tecnología. Sí, pues sin evidencia hay pocas personas que en muchos casos se arriesgarían a implementar nuevas tecnologías que puede que no sean lo mejor para el equipo. Digo, muchos, bueno, lo vemos como mexicanos, ¿no? Hay muchos entrenadores que pues siguen con las mismas tácticas año tras año tras año porque pues ven que pueden funcionar. Entonces pues sí hay esa limitante, como usted menciona, de la aceptación hacia nuevas tecnologías. Y ahorita mencionó algo muy interesante sobre la realidad aumentada y pues otras herramientas virtuales. ¿Cómo usted consideraría que sería como el efecto que tenga sobre las personas o qué tecnología evolucionará de eso? Creo que, y es algo que igual creo que se ha visto en los últimos años, como toda tecnología, pues justo ha ayudado a hacer más eficiente el trabajo de las personas. Claro. Estamos viviendo una época en la que justo anteriormente los deportes, por ejemplo, se practicaban y los deportistas profesionales participaban en entrenamientos, 2-3 entrenamientos al día, se la pasaban haciendo muchas cosas, que hoy en día podemos eficientizar porque ya sabemos qué funciona mejor, qué no, los tiempos se pueden manejar, entonces se pueden dedicar a innovar. Que claro, es también la gran promesa de la inteligencia artificial, ¿no? Quitar toda la parte manual, todo lo que no nos funciona y dedicarnos a la parte creativa, a hacer nuevas formas de pensar, que a la vez, sin querer, es una limitante que no se origina la inteligencia artificial, claro, porque al haber justamente, y con muchas tecnologías, si nos metemos de lleno y nos metemos y llegamos al punto de dependemos demasiado de esas tecnologías, de entrada, pues, nos confiamos y ya no buscamos formas de innovar. Uh-huh. Y por otro lado, pues justo a la hora de tenernos que adaptar a nuevos entornos, que es lo que pasa también justamente con un problema inherente a la inteligencia artificial, muchas veces al funcionar con probabilidades, te dice la probabilidad de que cometa este error tal jugador es de tal, la probabilidad de que hagan esta jugada, la probabilidad de que tenga éxito con esa estrategia es tal. Pero al confiar demasiado en las probabilidades se nos olvida el resto de las posibilidades. Sí. Y es ahí donde está la parte más interesante, como darle también la vuelta cuando te enfrentas a un equipo que tiene mucho análisis de datos. Ajá. Y ahora, usted que menciona esto, ¿cómo afectaría este análisis de probabilidades, de posibilidades, a la mentalidad que tiene un atleta? Porque es algo muy importante para los deportes. Dependiendo de qué tan preparado, de qué tan listo esté un atleta, sería pues su desempeño en muchos casos en los juegos. ¿Usted qué opina? Creo que te puede dar muchas ventajas que no sabías que puedes tener. Ahorita vemos justo en varios deportes, por ejemplo, vamos a poner ahora el ejemplo del básquetbol. Stephen Curry, que digo, ya no es exactamente joven, pero ya lleva varios años innovando. Claro. Él llegó a cambiar cómo se juega el deporte. Él empezó a tirar ahora por 3 puntos, que antes era lo que se ocupaba más, pues de vez en cuando para sorprender, para cuando cuando ibas muy atrás y necesitabas remontar, cambiar el ritmo, exacto. Sí, sí. Entonces era algo más de nicho, que ahora justamente también el hecho de que ahora veamos un movimiento en la NBA donde haya muchos más atletas atrevidos a lanzar de 3, obedece a que justamente la analítica también les dijo, oye, claro, vas a fallar más veces, pero por las veces que vas a tener éxito, vale la pena intentarlo. En la NFL, los intentos de la cuarta oportunidad, que ahora vemos que son más dados a darse y que antes eran un poquito más conservador, el que veamos jugadas como justamente el touch push de las Águilas de Filadelfia, que son campeones, claro, todo eso está avalado en datos. Entonces son estrategias nuevas que a lo mejor suenan más arriesgadas que antes no se hubieran atrevido a hacer, pero como ahora lo podemos medir, podemos ver el riesgo que tenemos y podemos justamente tomar decisiones con base en ello, pues justamente cambian los deportes y evolucionan y vemos hasta incluso un deporte, pues en muchos casos está más interesante, más llamativo, que los puristas del deporte dicen, oye, no me gustan esos cambios y tendrán sus detractores obviamente, pero sí ayudan a tener una evolución en el deporte justamente.
Claro, ¿no? Como usted menciona, muchos entrenadores todavía se quedan con lo empírico y así, como que todavía se abren a la posibilidad de las nuevas tecnologías, pero esto hace más eficiente los análisis, las probabilidades, las estadísticas. Claro que no siempre van a ser como del todo positivas, pero sí el tener posibilidades de que puede salir tanto bien como mal. Y ya tomar el riesgo o hacer una estrategia para contrarrestarlo, ¿no? Y enfocándonos también no solamente como en los deportistas, la tecnología está transformando la experiencia de los fanáticos, ¿no? ¿Qué innovaciones basadas en la inteligencia artificial cree que veremos en los próximos años para mejorar la interacción del público con los deportes? Es decir, cree que no solamente beneficia a los deportistas, ¿no? Sino también a los fanáticos, a los espectadores, ¿no? Sí, creo que justamente también va a permitir todo el uso de inteligencia artificial crear nuevas experiencias para el espectador. Ya lo vemos incluso hoy en día, ¿no? Tenemos algunas estrategias como muy arriesgadas en el papel que antes no se hubieran visto, pero por ejemplo el tener nuevas ligas deportivas, por mencionar la Kings League de fútbol, es una decisión que obviamente pues justo obedece a nuevas tendencias que hay en el mercado, consumo por redes sociales y demás, pero para tomar esa decisión también se apoyan mucho en analítica, ¿no? En ver, a ver qué aspectos del deporte que estoy transmitiendo son los que más le interesan, ¿no? A lo mejor le interesan mucho los partidos que tienen muchos goles en lugar de los que son de duelos defensivos, ¿no? O les interesa que los primeros 10 minutos cuando más ponen atención y después se va a perder esa atención, ¿no? Entonces permite que justo las transmisiones cambien. Vemos por ejemplo en la NFL la analítica permitió que se dan cuenta que mucha gente quería verlo pero no entendía el deporte. Claro. ¿Qué pasó? Nickelodeon empezó a hacer transmisiones de la NFL donde metían a sus personajes tradicionales de Nickelodeon, sí, claro, pero además te explicaban el juego, que justamente la analítica permitió que te des cuenta que nueva gente costaba que viera el deporte porque no lo entendía. Entonces mejora la experiencia del usuario en varios aspectos y también la forma en la que tenemos nuevos contenidos, y justo va a ser una evolución que vamos a ir viendo en los próximos años, que igual habrá quienes no les gustan algunas decisiones porque también va a repercutir en que hayan cambios en las reglas. Y eso es lo mejor donde uno de los retos, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Que la gente con más experiencia, los más puristas que no quieren ver los cambios, se van a rehusar un poco, pero al final del día obedece o a temas de hacer los deportes más seguros o hacerlos más entretenidos, y al menos en el caso del deporte creo que ambos son aspectos que vale la pena, pues sí, tomar ese riesgo. Sí. Y ahorita tocando un tema mucho más cercano a usted, ya que es exjugador, en este caso profesional de fútbol americano, ¿cuál ha sido su vivencia específica con esta tecnología? ¿Usted ha podido interactuar directamente? ¿Cómo ha visto como la modificación de ciertas jugadas, de ciertos eventos por la tecnología? Sí tiene oportunidad justamente de, oye, estamos analizando, porque al final del día todo este uso de tecnología pues tampoco es reinventar la rueda, es aprovechar justamente la experiencia, que era lo que hablábamos, ¿no? Que hay quienes solo se basan en ocupar la experiencia, y hay quienes se confían demasiado en los números. Pues lo ideal es justo combinar ambos aspectos. Claro. Y entonces que de por sí los análisis que ya se veían de, oye, a ver, vamos a analizar los patrones, o el equipo contra el que vamos, qué suele jugar, qué hace, cómo reacciona, etcétera. Pues ahora también apoyarte en números y también ver, complementar tu análisis. Entonces sí nos ha tocado mucho en ese aspecto. Donde todavía hay una gran área de oportunidad, pero eso obedece a cosas más grandes del deporte, y aquí voy a sacar a lo mejor uno de los intereses que yo decía, que era el tema social, es que como en muchas industrias hay una diferencia abismal entre el que más tiene y el que menos tiene. Claro. Y en el caso del deporte es muy claro. En el caso del deporte, los equipos que tienen más capacidades económicas le pueden invertir a tecnologías muy innovadoras, con herramientas muy poderosas, grandes recopilación de datos, y quienes no, se van a quedar rezagados y pueden generar uno de los grandes problemas, que también es problema social, que siempre trae de la mano la tecnología cuando no se implementa correctamente, es que amplía esas diferencias, ¿no? Esa brecha que hay, porque pues quien tiene más dinero va a tener más éxito y va a conseguir más dinero, y se vuelve un ciclo sin fin. Claro. Sí, ese es un reto que hay que resolver, que al menos algunas ligas sí buscan justamente, así como ponen topes salariales para apoyar de cierta manera que haya más o menos equilibrio, pues también ponen reglas en la operación, o para que todos tengan acceso a las mismas tecnologías, o poner limitantes para que justo, ¿no? Al menos
mantener un poco más el espíritu competitivo del deporte y que sí todos puedan tener acceso a más o menos las mismas oportunidades. Claro, pues lo que usted menciona, la verdad, es uno de los desafíos que podemos ver, y uno tal vez no fanático del deporte se puede dar cuenta que hay un gran área de impacto, sobre todo por, como usted menciona, hay estadísticas, hay tendencias en los jugadores, hay jugadas que en muchos casos aparecen más en partidos. Entonces, este uso de inteligencia artificial es tan importante para ciertos eventos, ciertos juegos, ciertos deportes. Y en este caso nos gustaría pues agradecerle por su participación, por toda la información que nos ha dado y sobre todo pues por lo que nos ha podido mostrar y ayudarnos a entender sobre las posibilidades en el deporte. Entonces, muchas gracias, maestro. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperemos justo reencontrarnos en un momento y pues muchísimo éxito en el proyecto STEMpire. Muchas gracias. También agradecemos a la audiencia, a todos los que nos están viendo. Los invitamos a informarse más, investigar acerca de este tema tan interesante, y pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como STEMpire en Facebook, YouTube y Spotify, y como STEMpire UDLab en Instagram. Y también, maestro, si gusta decirnos alguna de sus redes sociales en donde podríamos tal vez indagar un poquito más sobre el tema para nuestra audiencia. Bueno, a lo mejor voy a empezar con una red social que no es mía necesariamente, pero un sitio que yo recomiendo muchísimo para quienes se quieran adentrar en este mundo es 538. Es un sitio donde justo es un ex periodista de ESPN que fomenta justo el uso de estadística en temas deportivos y de economía y de política, pero también una de sus líneas es el deporte, entonces es un gran punto de partida. Y en lo particular, pues justo en mis redes sociales me pueden encontrar siempre como Roberto Arturo. Me gustan mucho para los dos nombres, entonces ahí me gusta de vez en cuando publicar también justo sobre temas de inteligencia artificial y deporte, pero también de otras industrias donde justo el punto de enfoque, al menos en mi caso en particular, es justamente, como lo mencioné en su momento, esas brechas que pueden generar algunos usos de tecnología y cómo enfrentarse a ellas. Bueno, gracias, maestro. Y audiencia, si quieren leer más sobre el tema del que estuvimos hablando el día de hoy, pueden visitar la página web de la Universidad de las Américas Puebla, X+IA, donde el maestro Roberto Arturo publicó su artículo, aparte de que hay otros artículos relacionados con la inteligencia artificial. Bueno, les agradecemos el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio de STEMpire, en donde la innovación tiende al límite. Hasta pronto.